Tori. ¿Esta Escuchalo, música de qué es? Me gusta la música que está de fondo. La música es de Flash, la banda sonora de Flash, Pensé que era más de la Ba- serie Me esta. imaginaba De la más, serie me de- imaginaba más de Batman. esta música. Yo también. No, es muy de Flash además, es como que va a 1000 por hora este tema. Me Una sigue el serie, paso. Aguanta. una serie que bueno, tengo que retomarla, que la dejé un poco colgada. Quedó en el perchero hasta el nuevo Así aviso. que, sí. Bueno, llegó la tercer parte de la trilogía, ¿no, Lucho? Sí, bueno, en esta sección vamos a terminar de hablar, esperemos, de superhéroes. De ahora en más allá de esa columna especial que vamos a hacer sobre videojuegos. La idea es poder ir ver un poco más sobre novelas gráficas, otro tipo de historietas. Pero bueno, quería dar un cierre copado, tratando de recordar un poco la historia, ¿no? De estos personajes que vemos en cómics y ahora vemos mucho en cine. En las primeras dos, lo que vimos fue el nacimiento de las historias de Superman, de Batman, Capitán América, Wonder Woman, sobre todo en la primera parte, más de DC. En la segunda, más de Marvel, porque fue uno de los que mejor adaptó las problemáticas sociales que había en esos momentos, con el nacimiento de los X-Men, que expresó de la mejor forma la diversidad que quería apuntar en sus historias. Después los personajes afroamericanos, personajes jóvenes como Spider-Man. Le dio mucho lugar a esa contracultura que había de los 60, 70. Sí. Y ahora nos vamos a ir ya más cerca de los 80, fines de los 70, empezando con algo que no es un cómic, pero que fruto de los cómics aparecieron las películas de superhéroes, ¿no? Hasta ese momento había algunas series, estaba la serie de Batman, la de Wonder Woman, una de Capitán América que era horrible, Una de Hulk. de ¿te Hulk acordás? también. Y bueno, llega en el 75 el anuncio de que van a hacer la película de Superman producida por Warner Brothers, con un casting que tenía Christopher Reeves, Marlon Brando, Margot Kidder y Jen Hackman, que hacía de Luthor. Se estrena finalmente en el 78, es una película que recaudó $300 millones, fue un éxito total. Terrible. En un momento en donde los cómics estaban muy caídos, pasaban de 1 millón de copias vendidas a 200.000, o sea, era una caída muy, muy fuerte. Una película que se caracterizó por los grandes efectos especiales muy buenos, que ya no eran... te olvidabas de que si era o no creíble que el personaje volara. Se incorporaron un montón de técnicas distintas, como después se perfeccionó con Spider-Man, que fue quizás la otra etapa de películas de superhéroes, que era necesario, obviamente, ¿no? Esta producción técnica, porque en Batman no era tan necesario, la de los 80 con Tim... 80-90 con Tim Burton. En esta película vemos un Superman que muy bien caracterizado por Christopher Reeves. Hasta hoy por hoy es Alto Superman viejo, ¿eh? El mejor, creo. sí, o sea, fue el primero que enamoró a todos los fanáticos de este superhéroe, que el mayor temor que tenían a la hora de hacer esta película era que no quede tan lejano, ¿no? Esa brecha que hubo entre el 75 y los finales del 30, que fue cuando apareció el personaje. Pero bueno, se trasladó de la mejor manera con esta actuación de Christopher Reeves, ¿no? Sí, además es un actor que creo que quedó marcadísimo con ese papel. No Mal. recuerdo otra película de este actor, de Christopher Reeves, que no sea Superman. Además se parecía a Superman, era Sí, idéntico. era él. el Tenía estereotipo de rulito, sí. Superman. Tenía Tenía otro ese tipo de Superman. rulito que... A no cualquiera le queda bien. Ah, no Claro. cualquiera, obvio. Y esa película además fue muy, muy importante también en el tema de los cómics, porque fue un momento de reconocimiento hacia Siegel y a Shuster. ¿Se acuerdan que en la primer Comic Zone habíamos hablado de que fueron los dos creadores de este personaje? Mientras todos ganaban millones por esta película, como que se habían olvidado de ellos dos. Y a partir de ese momento, con la asociación de dibujantes, con el apoyo también de Neil Adams, otro dibujante, se le incorporó, van a ver a partir de ese momento, en todas las historias de Superman, en cómics, en cine, en series, en donde se lo menciona a Superman, van a ver un recuadro que va a decir creado por Siegel y Shuster. Y además a partir de ahí también se le reconoce en forma de pensión a dos personas que estaban casi en la ruina. Estaban Mira. pasando muy mal y habían sido los que habían creado a un personaje que le estaba dando millones a la industria, ¿no? Mal. Así que lo van a notar, igual que cada vez que menciona a Batman van a ver que dice por Bob Kim. También hay un cuadrito especial. Ya en los 80
se podría decir que hay un renacimiento de Batman en el 86 de la mano de Frank Miller. Si se acuerdan de algo, el año pasado cuando hablamos de The Dark Knight Returns, del Caballero Oscuro, el renacimiento del Caballero Oscuro, Miller lo que hace es sacar a la luz la oscuridad del personaje de una manera muy adulta, que era lo que necesitaba también el cómic en ese momento, con un personaje que en la historia volvía después de 10 años casi de un retiro, o sea, era un Batman ya jubilado, una descomposición urbana con pandillas, la corrupción. La ciudad necesitaba de nuevo a ese superhéroe, a ese héroe, y bueno, vuelve de una forma genial. Se podría considerar dentro de las mejores historias de cómics, de novelas gráficas, que trasciende cualquier otro tipo de producción que no solamente está relacionada con superhéroes, ¿no? Cualquier fanático de las historias en este formato reconoce el trabajo de Frank Miller con esta obra. Y después, en paralelo también, Alan Moore aparece en los cómics, primero con Watchmen en el 86-87, también obra que hablamos en esta sección, y luego con The Killing Joke en el 88. Watchmen, bueno, una historia con personajes totalmente imperfectos, muy vinculada a problemáticas sociales, políticas de ese momento, y que en las películas hace poco, hace unos 10 años, 12 años, había estado estrenado por Zack Dios, Zack Snyder. Hay un pasaje que sintetiza un poco cómo él entendía, cómo Alan Moore entendía esta obra y su vínculo con la realidad, que es cuando preguntan qué pasó con el sueño americano mientras están reprimiendo una protesta social, y uno de los personajes dice, ¿qué pasó? Se hizo realidad. Esto es lo que es el sueño americano. Alan Moore ve en ese sueño americano en una pesadilla norteamericana, y eso lo traslada a un ambiente que también había en ese momento, ¿no? En los cómics. Un ambiente bastante oscuro, bastante adulto, que era muy difícil trasladarlo a otros personajes, como por ejemplo Superman. Superman es todo lo contrario. Superman es la luz, es la esperanza. Superman, ¿no? Es la luz. Y Superman obviamente no estaba para una historia similar. Así que quisieron, a principios de los 90, cómo poder darle ese carácter oscuro a Superman, matándolo. Y llega en el 92, sí, La muerte de Superman. Una obra también que marcó. Yo leí ese cómic, lo leí. El único que leí en mi vida, creo que. Tenía a mi hermano ahí y llamaba la atención la portada. ¿No leíste o viste la serie nada más? Yo no sé, lo leí. Decía, las pelis las vi, las viejas están excelentes, me encantan las viejas, boludo. La de Christopher Reeves. Muy buena. Sí, cuando... No, te decía porque vos también decías que conocías bastante los X-Men. Los X-Men vi todos, sí, de los 90. Leí un montón de cómics también. Bueno, entonces hay más cómics que algo leí. Bueno, en el 92 sacaron 11 números con la muerte de este personaje. ¡Qué morbosos! Sí. Bueno, después tardó también un año en volver a aparecer. Durante ese tiempo, desde que murió hasta que volvió a la vida, también pasó un año donde la gente creía que había muerto de verdad. ¡It's alive! Gritaría el señor. Claro, bueno, te lo resumo. Bueno, es una historia que trascendió los medios. O sea, había portada en las revistas, de los diarios, noticieros. Se dedicaban especiales sobre la muerte de Superman. Hay una edición para coleccionistas que recupera un poco ese tipo de información y te la da en una cajita que seguramente debe ser muy Imagino linda. la placa de crónica, murió Superman. Bueno, tranquilamente, si era acá, se hubiera informado de esa manera. Así que bueno, eso es un poco la historia de los 90 con respecto a Superman, que después volvió a la vida. También está relacionado con, obviamente, bajas ventas en ese momento, y bueno, con la muerte de Superman explotó de una forma increíble, que después, bueno, volvió a caer al momento de su renacimiento. En los 90 también es un momento de una nueva contracultura, una generación X, conocida como también generación MTV, una generación más cínica, desconfiada, escéptica, sarcástica, y obviamente, ¿qué personaje es apto para ese tipo de personas? Si se les ocurre alguno. ¿Batman? No, banca. Batman es un científico. Esperá, estoy pensando. Se lo nombramos hace unas entrevistas, una infografía. Deadpool. Ahí está. Vamos. Pum. Esta generación tiene a su superhéroe, que es Deadpool, un personaje que hizo del humor negro, de lo gracioso, lo impredecible, lo irónico, ¿no? Lo captó, lo identificó perfectamente con esta generación.
demostró que podía ser malo, podía ser gracioso. Él no buscaba ser Capitán América, no buscaba eso, representar eso. Pero de alguna forma él también quería hacer lo correcto, ¿no? Y bueno, ahí en adelante, bueno, ya todos conocen, gracias a esta también la última, la película que hizo Ryan Reynolds, interpretándolo de manera fantástica. Se viene la parte 2 muy pronto. Se viene la parte 2 No, con las X-Force y con otros personajes más. Una película que tuvo bastantes problemas para hacerse también. Y que bueno, ahora ya se terminó de hacer y está pronto a estrenarse. Está bueno que la película se ríe de esos problemas que van teniendo en la producción. Se burla de eso. Y es que va con la esencia de este personaje, Sí, ¿no? sí, O sí, sea, tal cual. no hay un personaje más irónico y más gracioso que Deadpool. En los 2000, vamos un poco más cerca en el tiempo, está los X-Men. Como comentaba recién Javi, un gran fanático de estas historias. ¿Qué pasó en los fines de los 90, 2000? Como algo particular es el Internet. El Internet que iba juntando por todo el mundo fanáticos que se iban conectando por foros, que se iban compartiendo cómics, información. Y los X-Men fue una de las obras que más tuvo repercusión. Y bueno, dijeron, mira, hay un nicho, hagamos una película. Y arrancaron con todas las películas de los X-Men. Películas que desde el 2000, bueno, mostraron un poco esta esencia de estos personajes. Que ya lo hablamos en el especial anterior, en donde decíamos cómo es una historia que está apuntada contra la intolerancia, ¿no? Esto de no odiar al que es diferente y que llegó mucho a los más aislados, a minorías, ¿no? A una diversidad también importante. Hay un pasaje, no sé si te acordás de la película, que es una metáfora genial con respecto a los jóvenes gays. ¿Cuál? En donde llegan los padres y encuentran a su hijo, creo que es el de las alas, que está con un grupo de amigos, sí. y les hablan. Es una metáfora genial. Le preguntan, porque se enteran que es mutante. Entonces se sientan todos en el sofá de la casa, ¿no? El padre, la madre, la hermana de un lado y el mutante con sus dos amigos. Y los padres le preguntan, ¿cuándo te enteraste por primera vez de que eras un... No se animan a decir la palabra y él dice un mutante. Y después le preguntaron, ¿intentaste no ser un mutante? O sea, es genial la metáfora, ¿no? que incorporan en esta película, que apunta justamente a esto, ¿no? A lo que es la intolerancia. Y se hizo eco en los espectadores, en la salida también del The Closet, o sea, apuntó justamente también a eso, a que traten de sentir con honra esa diferencia, ¿no? O sea, sin importar la diferencia, mejor. Claro. Y después, bueno, ya llegando más al siglo XXI, hay un evento que lo define todo este siglo XXI, que puede ser. Estamos con las adivinanzas, Espérame, ¿Un evento? Siglo XXI, un La evento. Comic-Con. No, o sea, evento mundial, La Comic-Con hay mucha diversidad cultural. histórico, político, social, que es la caída de las torres, el 11 de septiembre, ¿no? 11 de septiembre, que define el mapa mundial, casi, define la cultura y define cómo contarla. Superman la vio por TV. Eso. Bueno, hay una... Marvel sobre todo se apropia de ese evento para casi en sus historias mostrar cómo no pudieron estar ellos, o sea, los superhéroes. Ahí cómo no lo vieron venir, cómo fueron totalmente inútiles ante ese tipo de casos, de acontecimientos. Le hace un homenaje sobre todo a los grupos de rescate, que fueron los verdaderos héroes en esa fecha. Están los héroes ayudándolos a levantar las torres, a levantar los escombros de las torres. En películas, por ejemplo, el MCU arranca en el 2008 con Iron Man cambiando su origen, no en Vietnam, sino en Afganistán. Bueno, después ahí arranca todo, ¿no? ese cambio que él tiene también como personaje. Refleja un poco también las incertidumbres de ese mundo complejo, ese 2001. Y en cómics aparece lo que también hablamos en este programa, que fue Civil War, que es quizás la obra más importante que reúne todos estos conceptos sobre cómo hasta qué lugar uno o hasta dónde uno puede dejar su privacidad con tal de tener seguridad, ¿no? Que es básicamente el lema de la obra, con dos posiciones totalmente contrarias, en donde, bueno, unos quieren registrarse y otros no. Ya lo habíamos, no sé si se acuerdan un poco. Sí, me acuerdo.
que era justamente bueno el leitmotiv de esa obra, que apuntaba más que todo a las libertades, a la seguridad, a la privacidad, representadas en dos enfoques totalmente distintos, que eran el Capitán América y Iron Man, ¿no? DC también se hace eco de esta problemática, sobre todo en las películas, y las películas en los 2000 es hablar de Christopher Nolan, ¿no? De la trilogía de Batman. Batman en sus 3 películas arranca primero, se nutre mucho obviamente de la caída de las torres. Batman inicia, se basa en el temor, o sea, el personaje, el villano principal es el espantapájaros. Batman en la segunda, que es donde está el Joker como antagonista, como villano, se usa el terror, se usa más que todo el terrorismo. Sí. El Joker se podría decir, un terrorista, sí, en ese sentido, en esa película, en esa historia. Y después también en la tercera, con la bomba atómica que se la lleva Batman, también entra en contradicción y ponen elementos sobre la mesa hasta qué lugar también se puede dar, se contempla la privacidad, también la seguridad, porque también Batman espió, por medio de su tecnología, espió a todo el mundo. Es una película que va más allá de una... Yo no creo que sea una película de superhéroes, ¿no? La trilogía de Nolan es una película con superhéroes, mejor con Batman, para poder dar a conocer un mensaje, un concepto y una historia, que uno de sus personajes es un héroe, pero que tiene problemáticas mucho más profundas, como casi todas las historias que también tienen a Nolan, ¿no? como director. Y por último, para finalizar y ver un poco esta relación, que es la intención también que tenía en hacer en esta sección, que es vincular la parte social, política, cultural con el nacimiento de los superhéroes. Tenemos en la actualidad quizás de lo más relacionado con este surgimiento es que el tema de las comunidades musulmanas. ¿No? Iron Man lo metió un montón al tema de comunidades musulmanas, ¿o no? Sí, muchas, por ejemplo, Green más? Lantern incorporó a un, no me acuerdo, a un musulmán, no me acuerdo bien de qué país de Medio Oriente. El más conocido que vamos a tener noticias en estos próximos años, cuando se estrene la película de Miss Marvel, es justamente a este personaje, que es una hija de inmigrantes pakistaníes, que ya había tenido participación hace unas décadas, pero ahora se la reincorpora, se la renueva, y en una especie de similitudes con Spider-Man, donde es una persona común que tiene que lidiar con sus poderes, aprender a ser un héroe, y además es musulmana. Claro. Y se lo usó mucho a este personaje para mostrar, ¿no? O sea, que no todos los musulmanes son malos, algo así. Claro, sintéticamente. Saquemos el estereotipo. Y vamos a ver en muchos casos, desde latinos también, que también se lo está nombrando mucho, distintas minorías también que se van encontrando en distintas representaciones, ¿no? Eso, a grosso modo, es lo que quería plantear ahora como cierre, ¿no? de esta trilogía, donde quizás en cómics todavía falta esa gran obra en estos últimos 20 años que dejamos de tener con las de Frank Miller, con la de Alan Moore. Quizás Civil War podría ser la última gran obra. A mí me gustó mucho Crisis Final como crítica que hace, se me fuera el nombre del autor, pero que hace a los medios, que hace a la cultura que se instala también desde el sistema capitalista. Crisis Final, que es una obra de DC, es creo que quizás también de lo más fuerte que se hizo en los últimos años. Y para cerrar quería comentar un poco por qué nunca se van a acabar las historias de superhéroes. ¿Por qué? Hoy por hoy... Porque hay mucha gente mala en el mundo. Bien. Tiene que haber alguien que dé esperanza. Porque queremos creer en algo diferente también. Sí. Hay un poco de todo eso, pero también se habla mucho de que está saturado el mercado de este género, ¿no? Es un género de superhéroes. Nadie dice que está saturado las películas de comedia, las películas de acción, pero sí están saturadas las películas de superhéroes. Mal, es verdad. Es también desde dónde lo vemos, ¿no? Y desde dónde englobamos también a estas historias. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué se le da lugar? Simplemente porque el ser humano siempre buscó líderes. Siempre buscamos líderes desde nuestros primeros años.
siempre buscamos alguien que esté adelante. Y los héroes son un poco esa forma idealizada de esos líderes que constantemente, de alguna u otra forma, los ubicamos en un lugar distinto al nuestro para que nos pueda guiar un poco en un contexto o en una incertidumbre que tenemos cotidianamente y que creemos que no podemos ser capaces nosotros de afrontarla. Claro. Entonces lo tenemos como imagen a esos perfiles, a esos líderes. Y también porque estas historias de superhéroes son metáforas de nuestras propias vidas. Los héroes nos representan. Vamos a ver muchas veces en algunas marchas, vamos a ver sobre todo en marchas, alguna remera de Superman. Yo, mientras hacía la sección y mientras veía un poco también esta información, también buscaba las fotos de lo que fue la primavera árabe u otras grandes manifestaciones, y vamos a ver una remera de Superman seguro. ¿No? Ese símbolo que representa la S de Superman, el símbolo de la esperanza, y que también, porque no es una remera que vos te la pusiste porque era la que encontraste antes de salir, o era la remera vieja que tenías por si te llega a pasar algo, te mancha, no se te rompe. Te la pusiste por algo, por lo que representa ese símbolo de la S y por cómo te hace sentir para poder encarar lo que vas a ir a hacer. Hace poco vi a un señor mayor que iba con un andador y con una remera bastante mayor el señor, con una remera verde de linterna verde. Qué grande, lo para mí una joda le hizo un nieto. Tomá, abuelo, ponte esta remera. Capaz que no veía bien el señor y pensó que era todo verde. Sí, sí. Y también, Hulk, dijo. Y también por dos cositas más. Además de vernos a nosotros mismos, ver nuestras preocupaciones, también vemos en algún momento de nuestras vidas, sentimos esto de ser un poco más fuertes, ¿no? También vemos en el superhéroe eso. Y también nuestro miedo de pasarla, de ver si lo que hacemos sirve para algo. Claro. ¿No? Y eso también en el superhéroe está. Y por último, también estas historias nos muestran que todos podemos ser un poco mejores. O sea, desde la más fantasiosa, la que tenga más, obviamente son todas ficciones, pero donde más fantasía podamos ver, hasta las que sean más realistas. En todos los casos, esos personajes van a mostrar de que podemos ser un poco mejores, de que podemos defender en lo que creemos, de que cada personaje tiene valores, tienen conceptos en los cuales en su práctica los muestran de distintas maneras, y sobre todo es que podemos confiar en que podemos hacerlo. Y eso creo que es lo más importante, que es lo que creo que transmiten los superhéroes, por los cuales también crea fanáticos, se mantienen y van a seguir estando. Bien, sí, se puede. Hay muchos padres de 40 y pico de años que van con sus hijos, los padres con... Aplausos. Mucho presidente. 2019. Muchos padres que van con sus hijos, el padre con remera de Batman, con remera de un superhéroe, y el hijo con remera de una banda de, no sé, rock ochentoso. Mal. Nada que ver. Sí, al revés. Al revés, viejo, cámbiense la remera. Sí. Bueno, con esto cerramos la trilogía. Sí, ahí mandaron algunos saludos, por la duda los pongo. Dale, los digo. A Sandra y a Cristian Villafañe, que nos manda saludos por a Cristian, que hace mucho y a Sandra, mi suegra, que está en una lo esperamos feria. acá un día, Cristian, que si está escuchando lo invitamos acá. Sí, que venga. Cristian, media pila, venite un día. Sí. Venite con una birra, algo así. Siempre con el alcohol. Pero el alcohol una. Es que al grupo de amigos. Exacto, una, así que venga, Cristian, que venga. Bueno, cerramos la trilogía con esto y después vamos a tener la próxima, un Comics 1, adelantame un poquito. ¿El de videojuegos o hay otro? Puede ser, no pensé otro, pero me tiraron la de videojuegos. Voy a hablar con Seba. Dale. A ver si te da el permiso. Porque los videojuegos vienen a reemplazar esto de que todos podemos ser también superhéroes. Y bueno, jugar a ser un superhéroe. Sí. Y no por nada. Y más si lo puedes caracterizar a tu Olvidate. Que cada vez está más proclive a la caracterización, a la personalización. Sí. Bueno, y hay grandes juegos del Batman, el Arkham, la Justice League, un montón de juegos muy buenos y que apuntan justamente a eso, ¿no? Sí, Tori tiene que caracterizar el personaje y elegir un poder, el piromaníaco. Tori prende fuego. ¿Cuál es? Domina fuego. Sí, domina el fuego. Claro. Y ataca de lejos. Está bueno prender con fuego cosas, ¿no? Sí, me encanta. ¿Quién no? Bueno, quédense hasta las 18 que todavía tenemos un toque más de programa.